Para mí, nuevamente es un placer presentar al doctor Gary Eldon Britton Justo. Él está adscrito al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como médico cirujano. Es médico psiquiatra egresado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene los diplomados de alta especialidad en adicciones por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y el Instituto Nacional de Ramón de la Fuente. Tiene el diplomado de alta especialidad en psiquiatría forense por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ha sido jefe de patología dual, asistente de la dirección del Hospital Fray Bernardino Álvarez y tiene la maestría en la Administración de Hospitales y Salud Pública por el IESAP. Les pido un aplauso para el doctor Gary. Muchísimas gracias. Bien, pues qué bueno que ya exorcizaron los demonios. Nada más llegué y otra vez, dice, llevan dos seguidos. Bien, vamos a hablar acerca de la voluntad anticipada en salud mental. Para poder hablar de este tema, invariablemente necesitamos revisar lo que es la voluntad anticipada en los cuidados paliativos. Entonces voy a empezar con eso y posteriormente seguiremos en lo de salud mental. Es mucha información, así que ahorita vamos a darle velocidad. Primero que nada, vamos a empezar con el concepto ahí de la voluntad anticipada. Es el acto que expresa la decisión de una persona con capacidad de ejercicio de ser sometida o no a medios, tratamientos, procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Esa es la definición que viene en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Como pueden ver, se relaciona con los cuidados paliativos. Hay otras definiciones. Se menciona que al consentimiento informado, otorgado anticipadamente, previendo una posible pérdida de la conciencia o capacidad para manifestar la voluntad sobre la atención médica o sobre el tipo de tratamientos que se desea o no recibir, principalmente al final de la vida, se le denominó originalmente testamento vital. Eso me gusta porque no solamente dice que es solo al final de la vida, sino principalmente, pero puede ser en otros momentos. Ha tenido evoluciones distintas y ha cambiado el nombre a llamarse voluntad anticipada o instrucciones previas, entre otros. Sus alcances van más allá de la donación de los órganos. Esta situación se presenta cuando el individuo no se encuentra consciente o no cuenta con las facultades necesarias para poder comunicarse. Cuando hagamos referencia al término de destino de órganos, este incluye el deseo del individuo de donarlos o no en su totalidad o solamente algunos o específicamente unos siempre y cuando sean viables de acuerdo con las normas. Tiene que ser respetado por la ley. Hay que checar, por ejemplo, de dónde se obtiene el órgano para que sea algo legal, por ejemplo. El consentimiento informado garantiza la autonomía del paciente, mientras que la voluntad anticipada garantiza esta autonomía, pero en el futuro. Aquí, ¿qué se busca? La ortotanasia. ¿Qué es eso? Es el bien morir, la muerte digna, que la muerte llegue en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después, no prolongarla ni acelerarla, por así decirlo. Esa es la ortotanasia. Ahora, ¿quiénes pueden, bueno, se ve muy bajito. Ahorita les voy diciendo qué es. ¿Quiénes pueden realizar la voluntad anticipada? ¿Cómo se hace? Bueno, primero que nada son personas con una enfermedad amenazante o limitante para la vida, que ya no tienen una buena respuesta a un tratamiento curativo y se da principalmente a personas de 18 años o más, pero también existe el rubro de pediatría donde a los menores de edad también tienen un formato y todo un procedimiento para realizar su voluntad anticipada que vamos a revisar más adelante. Bien, posee relevancia per se, ya que se relaciona con un aspecto fundamental de cada individuo, que es el final de la vida. Todos en algún momento vamos a morir, ese es un hecho. Se trata de una forma de continuar ejerciendo el derecho a ser respetado en su individualidad, autonomía y dignidad, asegurando que ese respeto se mantendrá aun cuando se presente una situación de mayor vulnerabilidad. Manifiesta
la petición libre, consciente, seria e inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos que propicien la obstinación terapéutica. Es decir, trata de evitarse la distanasia, que es así como se le conoce a la obstinación terapéutica. Hace muchos años se le denominaba encarnizamiento terapéutico, que era que a pesar de que la persona estuviera ya súper mal, tenían que revivirla, por así decirlo. Ahora, ¿qué beneficios tiene la voluntad anticipada? Bueno, respalda el derecho del paciente a decidir sobre los cuidados que recibirá en la última etapa de su vida. Permite que los familiares y el personal de salud se enfoquen en la mejor atención disponible para el paciente, ayuda a disminuir costos de atención hospitalaria a los interesados y ayuda a reducir el desgaste en familiares y en cuidadores. Ahora, es importante aclarar que la voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia. ¿Alguien de aquí sabe qué es la eutanasia? Nada más levanten la mano porque por el tiempo no. Ok, muy poquitos. Más o menos ya mejoró. Bien, entonces la eutanasia es cuando un personal de salud, por ejemplo, realiza acciones u omisiones para que el paciente pierda la vida. Se relaciona generalmente porque está sufriendo. Aquí en el país es ilegal. La eutanasia es totalmente ilegal. Se le conoce como eutanasia activa cuando se le ministra algún tipo de medicamento, sustancia o droga a la persona para quitarle la vida. Y se dice que es pasiva cuando se le quitan las medidas de sostén, por ejemplo, que se le quite el ventilador, que no se le den líquidos y electrolitos. Es decir, cuando hay una limitación en el esfuerzo terapéutico, que es como se le conoce actualmente en bioética. Ahora, como les decía, en el país la eutanasia está prohibida, es ilegal, pero hay otros países donde sí es legal. Hay incluso cámaras de suicidio que una persona la consigue, se mete ahí adentro y solito se quita la vida cuando tiene las condiciones necesarias para ello. Ahora, les voy a hacer unas preguntas, pues que son algo incómodas, pero son muy, muy buenas y también cuando estuve en este curso participando ahí como espectador, pues vi que sí son bastante relevantes. Las voy a hacer, pero no quiero que me contesten, solamente que lo piensen, tanto la gente que está en línea como la gente que se encuentra aquí de forma presencial. Por ejemplo, ¿tienen miedo a morir y al proceso de cómo sucedería? Nada más levántenme la mano. ¿Quién sí tiene miedo a morir? Bien, ok. Sí, es que es algo natural, nadie, lo desconocido, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería si tuviera una afección incurable? Piénsenlo nada más. Imagínense tener una enfermedad de las clásicas, un cáncer incurable ya en una etapa terminal. Ahorita se enteran en la tarde que tienen esa patología. ¿Qué pasaría? Así como va ahorita mismo. ¿Lo habían pensado? Si ya no pudiera tomar sus propias decisiones, ¿quién tomaría decisiones médicas por usted? La mamá, el papá, el esposo, el Juancho. ¿Quién, a quién le dirían que tome esa decisión por ustedes? No, imagínense, es porque están depositando la confianza de algo muy relevante. ¿Confiaría en su familia, amistades para que lleven a cabo sus deseos acerca de los cuidados al final de la vida? Si creen que su hija o su esposa o su esposo diría, no, 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 ya está sufriendo demasiado, déjenlo partir. O si hay situaciones económicas muy importantes y se puede salvar, dirían, no, pues ya vivió suficiente, yo creo que ya, ya puede ir retirarse. Ahora, ¿ha hablado alguna vez sobre lo que desearía al final de la vida y o documentar estas preferencias? Perfecto. No es tan común, pero sí hay gente pues que tiene esa visión. ¿Qué actitud tiene con respecto de la muerte? Aquí, por ejemplo, quedamos que algunos, ¿quién no le tiene miedo a morir? ¿Ok? ¿Quién busca la muerte? Ah, ¿verdad? Bien, está padre porque es una cosa natural, es un ciclo natural. Ahora, ¿quién quisieras que fuera la última persona que vieras antes de morir? ¿Quién sería tu pareja, tu mamá, o ni siquiera ninguna persona, tu mascota, verla antes de fallecer? Actualmente está muy de moda. Ujú. Ahora, ¿has hablado alguna vez sobre lo que desearías al final de la vida?
¿Alguien lo ha mencionado? Eso es muy frecuente que pase, por ejemplo, empieza alguien a comentar al respecto, un papá, una abuela, a quien sea, y le dice a otra familia y la familia le dice, no, 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 ¿ya te quieres morir o qué? ¿Por qué me hablas de esas cosas? Y se evita el tema. Curioso porque somos un país que festeja la muerte 2 días seguidos. 1 y 2 de noviembre estamos festejando la muerte. Ok, ahora. Mm, La mayoría nunca hemos expresado estos temas. Como mencionamos, hay gente que sí. La mejor manera de que otros comiencen a hablar de esos temas es hacerlo nosotros mismos. Comenzamos con el proceso de toma de decisiones y hacernos nosotros mismos la pregunta. Por ejemplo, ¿qué sucedería si? ¿Qué sucedería si tengo un cáncer? ¿Qué sucedería si de repente me sucede un accidente y quedo en condiciones demasiado graves? Al momento de conducir, de salir a la calle, todos estamos en ese riesgo. Esta ciudad pues es muy sísmica. También puede ocurrir un temblor pues que perdamos la vida. También quiero recalcar que la práctica médica se puede ver como un contrato. Esto en el artículo 1794 del Código Civil de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pues así se llama, nunca se le cambió el nombre. Para la existencia del contrato se requiere primero un consentimiento y luego un objeto que pueda ser motivo del contrato. El consentimiento, pues, es el informarle a la persona para que esté de acuerdo. Y el objeto del contrato, pues, es lo que se va a obtener. Un médico da su conocimiento para restaurar la salud de una persona y la persona a cambio le da una remuneración. Ahora, el 1795 menciona que el contrato puede ser invalidado cuando hay incapacidad de las partes o de una de ellas por vicios del consentimiento, por error, por violencia, que su fin sea ilícito, que se haya manifestado fuera de lo establecido por la ley. Y el artículo 1796 menciona que los contratos se perfeccionan en el mero consentimiento. Es decir, cuando acepta la persona en las consultas privadas es muy común que se da por hecho de que una persona está aceptando por ir con el doctor, pero siempre es conveniente tener un documento, tanto en la vía pública o privada, para sustentar esto. Pero hay algunas circunstancias que requieren un consentimiento especial, procedimientos quirúrgicos, la quimioterapia, radioterapia, en psiquiatría, la terapia electroconvulsiva, el uso de medicamentos como la clozapina. El reconocimiento de un sujeto, el reconocimiento de que un sujeto tiene capacidad de decisión y derecho a tomar decisiones sobre su persona dio origen a la teoría del consentimiento informado. Este es el predecesor de la voluntad anticipada. ¿Qué elementos tiene que tener el consentimiento informado? Primero, información, voluntariedad y la capacidad. Información. Debe recoger los riesgos y beneficios del tratamiento y las alternativas existentes. La información que deben comunicar los médicos es aquella que satisface las necesidades de información que tendría una persona razonable si estuviera en las mismas circunstancias. La presentación ya se la pasé aquí al equipo organizador. No tengo ningún inconveniente que aquellas personas que la deseen la puedan obtener. Viene mucha información y no sé si nos vaya a dar todo el tiempo, pero está bien explicadita, la hice con esa finalidad, de cualquier cosa la puedan tener. Entonces nada más se ponen de acuerdo con quien dé las constancias, para que se las haga llegar. Bien, la voluntariedad. El consentimiento para ser válido tiene que ser otorgado libremente, sin ningún tipo de coacción. Las dificultades existentes para diferenciar la coacción de la persuasión, sobre todo cuando se presenta en forma muy sutil de coacción, que podría llamarse coacción situacional, que es la que se da con cierta frecuencia en psiquiatría, donde a veces se da por hecho que los pacientes son incapaces de otorgar su consentimiento voluntario. La capacidad es la posibilidad del paciente para comprender la situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles para cada uno de ellos. Para a continuación tomar, expresar y defender una decisión que sea coherente con su propia escala de valores. Ahora, desde la perspectiva psiquiátrico-forense, por ejemplo, está este antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo ser humano tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir,
Todas las personas desde que nacemos ya tenemos derechos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a tener una nacionalidad, derecho a heredar, pero no todos tenemos esa capacidad de utilizar ese derecho. La capacidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones que tiene toda persona por el hecho de existir. Y la capacidad de obrar, esta es la capacidad que tiene la persona para gobernar esos derechos y esas obligaciones. Un recién nacido ya quedamos que puede tener esos derechos, pero ¿qué tanto si hereda una empresa podría ver si la vende, si la acrecenta? ¿Podría tomar esa decisión? ¿Podría tomar la decisión de si vende su casa, su carro, siendo un recién nacido? Pues no. Entonces no tiene la capacidad de obrar. Em, en cuanto a la capacidad, se necesita tener conocimiento acerca de los derechos y deberes sociales y de las reglas de la vida en sociedad, juicio suficiente para aplicarlo en un caso concreto y la firmeza de voluntad precisa para inspirar una libre decisión. Hay un libro de la asociación, un documento de la Asociación Psiquiátrica Americana, Principios de Consentimiento Informado en Psiquiatría, donde se mencionaba que los trastornos psiquiátricos que anulan la capacidad de decisión del paciente, produciendo incapacidad, y hay otros trastornos que disminuyen esta capacidad temporalmente, que anula completamente la capacidad de un sujeto, un trastorno psicótico agudo. Cuando una persona no está dentro de la realidad compartida, su pensar y su actuar son diferentes. ¿Qué puede atenuar esa capacidad? Una persona que tiene una ansiedad importante o una tristeza, depresión, tampoco tiene una capacidad de juicio adecuada, se equivoca, toman malas decisiones. Expertos señalan que en el ámbito clínico médico puede verse obligado a determinar dos tipos diferentes de capacidad, capacidad general y capacidad específica. La capacidad general es de que puede hacer todo, tiene capacidad para hacer cualquier cosa. La capacidad específica tiene que ver con que podría, por ejemplo, elegir su comida, transportarse, pero no puede manejar dinero, por ejemplo. A eso se refiere. Hay un caso en uno de los manuales de consentimiento informado de bioética, se refiere de Mitchell contra Robinson. Mitchell era un paciente esquizofrénico que sufrió una fractura de varias vértebras como consecuencia de electrochoques y comas insulínicos sin que haya recibido información adecuada respecto a la consecuencia del tratamiento. Esto fue hace muchísimos años, pero son los fundamentos para esta situación. Entonces, el decreto que quedó aquí fue, o la resolución, fue que el médico debía haber informado más, no debió haber dado por hecho que porque la persona tenía una esquizofrenia, no tenía la capacidad de conocer. Hay unos, por ejemplo, esos investigadores, Griso y Applebaum, son de los expertos en capacidad y a nivel mundial, estudian mucho esta situación de los consentimientos y la capacidad de consentir. Applebaum refiere que, por ejemplo, en las situaciones de responsabilidad profesional, esto puede ser más atenuado o se pueden evitar si se le dio y la información suficiente a la persona para que tomara una decisión. Entonces es muy importante informar. Estos son instrumentos que existen para que tú puedas analizar la capacidad de una persona. Está, por ejemplo, el MacArthur Competency Assessment Tool, MACAT, de Griso y Applebaum, desde el 88. Este otro que ha estado con múltiples trabajos, en el Fray Bernardino ya se está trabajando en la creación de los protocolos de voluntad anticipada de salud mental. Tenemos varios trabajos sobre esta escala, pero no hemos publicado todavía ninguno, entonces estamos trabajando en publicarlo para que ya quede bien sustentado. Se llama Herramienta de Evaluación de la Capacidad para Tratamiento o MacArthur Assessment Tool for Treatment. Ese es un documento excelente. Cuando yo estaba realizando el diplomado de alta especialidad en psiquiatría forense, mi tesis se basó en este documento. Existe el cuestionario también denominado entrevista clínica estructurada de capacidad, que les voy a mostrar nada más así para que lo vean. Está sencillo, habla de diferentes situaciones, lo relaciona en este caso específico con el TEC, pero hace diferentes preguntas. Por ejemplo, menciona la que no se ve ahí. ¿Sabe usted qué le han pedido, si quiere tratarse con terapia electroconvulsiva? ¿Quiere usted por sí mismo si aceptar o rechazar la terapia electroconvulsiva? Y así te va preguntando, ¿quiere usted mejorar? Y con base en las respuestas que te va dando, tú puedes determinar pues si tiene la capacidad o no. Las escalas son más claras, más puntuales porque tienen calificaciones específicas. Ahora, la literatura reporta que la mayoría de los médicos tratan de obtener el consentimiento informado tanto en pacientes incapaces como capaces.
La mayoría otorga su propio consentimiento y los pacientes con trastornos afectivos consienten más el tratamiento que los pacientes con esquizofrenia. Ellos son más rebeldes a los tratamientos. Ahora, actuar sin consentimiento de una persona equivale al delito de agresión. En caso de información inadecuada y que se haya ocasionado algún daño, al médico se le acusará de mala práctica. El paciente deberá probar que con mayor información habría tomado otra decisión. Es importante determinar si el deber de cuidado que se supone el consentimiento informado fue realizado adecuadamente y la causalidad con el daño. Existen también derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud. La Ley General de Salud menciona que se proporcione información completa, comprensible, verbal y por escrito a pacientes y familiares, incluyendo pronóstico y alternativas de tratamiento. El reglamento de la Ley General de Salud en estos artículos menciona que se debe obtener autorización por escrito al ingreso a hospitalización para la práctica de procedimientos médicos, quirúrgicos y para cada acto de riesgo otro documento que es el consentimiento informado. El artículo 80 del Reglamento de la Ley General de Salud, en cuanto a la atención médica, refiere: en todo hospital y siempre que el estado del paciente lo permita, deberá recabarse a su ingreso autorización escrita y firmada para practicarle con fines diagnóstico terapéuticos necesarios, de acuerdo al padecimiento de que se trate, debiendo informarle claramente el tipo de documento que se le presenta a su firma. Hay que decirles qué se les está mostrando, para qué y cuál es su función. En caso de urgencia o cuando el paciente se encuentre, eso es muy importante, es parte de lo más relevante. En caso de urgencia o cuando el paciente se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, el documento a que se refiere el artículo anterior será suscrito por el familiar más cercano en el vínculo que le acompañe o, en su caso, por su tutor o representante legal, una vez informado el carácter de la autorización. Es decir, en casos de urgencias no se limita pues el actuar médico. El artículo 81, cuando no sea posible obtener la autorización por incapacidad del paciente y ausencia de las personas a las que se refiere el párrafo anterior, familiares o alguien responsable, los médicos autorizados del hospital del que se trate, previa valoración del caso, con el acuerdo de que por lo menos 2 de ellos llevarán a cabo el procedimiento terapéutico que en el caso requiera, pueden llevarlo a cabo siempre y cuando dejen constancia por escrito en el expediente clínico. El artículo 82 menciona las cosas que debe de llevar el documento. Primero, el nombre de la institución a la que pertenezca el hospital, Secretaría de Salud Federal, local, etcétera. Nombre, razón social o denominación del hospital, el nombre completo del hospital, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, etcétera. Título del documento, consentimiento informado, etcétera. Lugar y fecha y el nombre y la firma de quien otorgue la autorización. En la Ley General de Salud también se menciona que la atención será sin distingo, es decir, no se debe distinguir por origen étnico, nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, preferencias sexuales, etcétera, entre otros aspectos. Del mismo modo, se determinó que para recibir atención que procure un mayor disfrute de la salud mental, el consentimiento informado, que se entenderá como la conformidad expresa de una persona manifestada por escrito para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud. Todos los prestadores de servicios de salud públicos o privados estamos obligados a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible la información veraz y completa, incluyendo los objetivos, cuál es el objetivo del tratamiento, las consecuencias, posibles alternativas. A final de cuentas, es bien importante que la población usuaria de los servicios de salud tiene el derecho de aceptarlos o de rechazarlos con base en la información que se le da. En situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento en un momento específico por ningún medio, no existe un documento de voluntad anticipada y su salud se encuentre
en tal estado que si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y la salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico, ya sea físico o electrónico, otorgando también informe justificado a los comités de ética o de bioética y a la autoridad judicial competente. Por ejemplo, si se tuvo que hospitalizar, se les mandan notificaciones al Ministerio Público para que sepan dónde se encuentra la persona. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, constituye una obligación por parte de los prestadores de servicios de atención a la salud implementar apoyos y ajustes razonables adecuados a su edad para que su voluntad y preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de intervenciones encaminadas a garantizar su recuperación y su bienestar. ¿Qué son esos ajustes razonables? Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan con una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La atención a la salud mental entonces deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integridad, intersectoriedad, perspectiva de género y la participación social. La Ley General de Salud me menciona en el capítulo 7 de salud mental, en la nueva modificación, el artículo 74 te dice, la población usuaria de los servicios de salud mental tendrá los siguientes derechos. Derecho a contar con los mecanismos de apoyo en la toma de decisiones y a directrices de voluntad anticipada sobre el consentimiento informado. Derecho al consentimiento informado de la persona con relación al tratamiento a recibir. Derecho a no ser sometido a medidas de aislamiento o contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en su caso, ser sujeto a medios para atenuar el establecimiento de crisis. El derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar de donde habiten sus familiares y sus amigos. Esta parte implica tortura. Recuerden que el delito de tortura solamente se puede realizar por un servidor público, si no son lesiones. El artículo 75 menciona, en previsión de requerir en el futuro servicios de atención médica, las personas tienen derecho a elaborar su voluntad anticipada en la que podrán determinar el tipo de acciones que desean sean tomadas para su tratamiento o su negativa a recibir un tratamiento. En dicha manifestación en dicha manifestación de voluntad anticipada, se establecerá en su caso la forma, alcance, duración y directrices de dicho apoyo, así como el momento o circunstancia en que su designación de apoyos a futuro surtirá eficacia. La persona podrá revocar en cualquier tiempo, en cualquier momento, el contenido de la voluntad anticipada previamente adoptada. Este artículo menciona que todo tratamiento e internamiento de la población usuaria de los servicios de salud y las personas con consumo de sustancias psicoactivas y adicciones, para ellos, para tratarlos, debe dárseles previamente un consentimiento informado. Esto limita, por ejemplo, el hecho que ocurría antes de que en las casas de recuperación o anexos, principalmente en los que se les denominan fuera de serie, le hablaban así a los denominados por ellos mismos los cuatro fantásticos. Cuatro personas iban, llegaban y se llevaban a la persona y lo guardaban ahí 3 meses, un año, la cantidad que fuera necesaria, según lo que considerara la casa o los familiares, sin tomar en cuenta la voluntad de la persona. Actualmente eso ya no se hace y están reguladas estas casas por el IAPA. El artículo 75 menciona a la persona con trastornos mentales, ya son los mismos. A final de cuentas, ellos pueden decidir sobre su tratamiento en internamiento o en forma ambulatoria. Les digo, las diapositivas las van a tener, así que no se preocupen. Ahora vamos a hablar acerca del consentimiento informado. Constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para que se disfrute el mayor estándar de salud. Este consentimiento
es la conformidad expresa de una persona, manifestada por escrito para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud. Y no se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace. Aunque no esté de acuerdo con el médico tratante, no se debe entender desde esa perspectiva. Un poquito de historia. En agosto, no, aquí, en el año del 2008 empezó la regulación formal de la ley de voluntad anticipada. La primera ciudad que lo tuvo fue la Ciudad de México, en ese entonces pues el Distrito Federal. Posteriormente a ella se empezaron a unir más estados. Solo hay 14 estados en toda la República Mexicana que tienen regulada la ley de voluntad anticipada. Esto quedamos en cuidados paliativos. En Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Yucatán, etcétera. Son solo 14 estados. Y no existe una ley federal de voluntad anticipada, solo existen leyes locales, lo cual es un problema, ya que no hay una homogeneidad en el marco jurídico, lo cual no le da el mismo apoyo para que las personas tengan ese derecho a la salud a través de la voluntad anticipada. Aquí están, la ley de salud de la Ciudad de México sí tiene descrito esto de la voluntad anticipada. En el capítulo 30 tiene 7 artículos donde se habla de ello y son los que a donde se tiene que uno que comunicar. Si se está en otra ciudad donde no hay voluntad anticipada, puedes ir a la ciudad donde sí hay y llevarla a cabo ahí. De todas maneras, hay algunos estados, en todos los estados se rige por la Ley General de Salud. La Ley General de Salud también menciona lo de la voluntad anticipada, pero no en todos lados se les permite actuar de una manera adecuada. Por ejemplo, en Querétaro, si la persona no quiere hacer algo diferente al tratamiento médico, se debe dar de alta para que pueda ir a su casa y tomar las decisiones que quiera. También no se trata de coercionarlo, puede hacer a fuerzas lo que el personal de salud quiere, pero eso pone una limitante muy importante, ya que no en todos lados se lleva a cabo. Al rato les voy a mostrar dónde agarrar los diferentes regulaciones y normativas para que vean en los diferentes estados del país qué se puede hacer para poder hacer un documento de este tipo sin tener que trasladarse para acá. ¿Cómo sería? Sustentándose con la Ley General de Salud. Pero les digo, no en todos lados es óptimo, no se puede, como el ejemplo que se comentó de Querétaro. Esos son los formatos que se llenan, son los oficiales actuales. Se puede realizar uno en los establecimientos de salud y otros en las notarías públicas. En las instituciones de salud, esos son los formatos que se usan. Este es el pediátrico y este es el de los adultos y ese es el documento que se llena en una notaría. Ahora, en la institución de salud, ya sea pública o privada, se debe de nombrar un representante, se selecciona el formato de voluntad anticipada, que ya sea el pediátrico de adulto, eligen las directrices anticipadas y luego se selecciona si el paciente adulto o pediátrico decide ser donador de órganos. También se valida con un resumen clínico, se tiene que hacer también mm, se tiene que pedir un folio ahí al programa de voluntad anticipada, gracias. Ese folio se puede pedir por teléfono o por correo electrónico, sin ese folio no es válido y el trámite es totalmente gratuito, hasta aquí. En esa parte, en las instituciones de salud pública son gratuitos. En las notarías, ahí no es igual. Posteriormente se firma por 2 testigos, se mm, presenta, es que no alcancé a ver bien, a ver si acá se puede revocar en cualquier momento. Ya, hay que presentar una identificación vigente del paciente, del representante y de los testigos y se puede revocar en cualquier momento. Ahora, ese es un ejemplo del resumen clínico de las mínimas cosas que debe de tener. La fecha, el resumen, el nombre de la persona, el número del expediente, el sexo, la edad y un breve resumen de lo que pasa. Principalmente buscamos un diagnóstico de una enfermedad terminal, como por ejemplo una insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal clase 5 en las categorías de CRIGO,
la demencia en el estadio 7 en la escala de FAS, etcétera. Esos son solo ejemplos, puede ser cualquier enfermedad terminal. ¿Qué es una enfermedad terminal? Cuando ya te quedan solo pues 6 meses de vida, por así decirlo. También tenemos que ver, para robustecerlo, puede ser que no era, acudió muchas veces a los servicios de urgencias, requirió de muchísimos tratamientos, ya no se beneficia de un tratamiento terapéutico. Eso debe ir en el resumen. Es muy breve, ni siquiera es muy largo. Es un resumen muy, muy pequeñito. Ahora se debe llenar el formato pediátrico o de adulto. Hay que entregar copias de los documentos e identificaciones oficiales del paciente, los representantes y los testigos. Aquí va el folio que les digo que se puede solicitar a estos teléfonos o a este correo electrónico, que es de el área de voluntad anticipada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y ahí va en ese formato. Hay que entregar un original y 2 copias. El original se le entrega al paciente o al representante, una copia es para el expediente clínico y otra copia es para el programa de voluntad anticipada. Puede ser entregado de manera física o de manera digital. Es más rápido de manera digital. Físicamente se entrega el original al paciente o al representante. Va a haber copia en el expediente clínico y en el programa y se envían allí a Torre Insignia en Tlatelolco, donde están las oficinas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La entrega digital es lo mismo, nada más que se entrega en PDF, se envía por correo electrónico a esta dirección. Ahora, gracias a perfecto. Los tipos de entrega que va a haber. Espérame, que no sé si me estoy adelantando, regresando. Ahí está. Existe también un formato de revocación. Eh, Cuando ya como les dije, se puede revocar en cualquier momento, ese formato de revocación se llena igual en la institución de salud, pública o privada, se retoma al representante que se eligió, se coloca el folio que se va a revocar, ya no hay que pedir uno nuevo, se dice el motivo por el cual se está generando la revocación y también la documentación requerida para la revocación, que son la copia de la identificación oficial del paciente, del representante y de los testigos, la copia del formato de voluntad anticipada que se va a revocar y se firma ante 2 testigos que concurren el acto y en presencia del personal de salud autorizado. Se debe colocar el sello de la institución de salud y se notifica el programa de voluntad anticipada y de cuidados paliativos. Se tiene que registrar porque ya si no, no se termina el procedimiento de manera adecuada. Ese es el documento que ofrecen en las notarías. Se hizo un acuerdo con los notarios públicos, por ejemplo, aquí en la ciudad. El documento en las notarías cuesta 1,550 pesos. Este valor es solamente para todo mundo excepto los mayores de edad, los adultos de la tercera edad. La gente de la tercera edad paga 700 pesos. Este acuerdo nada más estará vigente hasta diciembre de este año y posteriormente pues habrá que renovarlo. El documento para acudir en el notario, hay que acudir a un notario público. Aquí forzosamente se tiene que ser mayor de 18 años, pleno uso de las facultades mentales, elegir un representante y un representante sustituto. Se firma ante 2 testigos, se presenta identificación oficial vigente del solicitante y los representantes y los testigos. Hay que cubrir el costo que ya les mencioné, puede variar, pero porque dice más IVA, y se tiene un convenio que ya les mencioné que hasta diciembre de este año termina. El documento se utilizará en el momento en el que un médico haya diagnosticado una enfermedad avanzada y se puede revocar, como mencionamos, en cualquier momento. Ahora, en cuanto a salud mental, no existe nada en el país, absolutamente nada. Bueno, apenas lo que estamos creando y por eso el motivo de esta plática en cuanto a salud mental y voluntad anticipada. Hay algunos artículos que ya se han publicado sobre esta necesidad, ya que el país tiene un requerimiento, o sea, una recomendación para que se legisle toda esta situación y se lleve a cabo a la práctica. En el ámbito de salud mental, las personas pueden aceptar o rechazar tratamientos de manera anticipada, es decir, antes de estar afectadas en la capacidad para decidir autónomamente, a través de una declaración como las directrices anticipadas, que así se les llega, directrices anticipadas en psiquiatría, lo vamos a abreviar así. Cuando haga referencia a esto, pues se refiere directrices anticipadas en psiquiatría o voluntad anticipada en psiquiatría.
Bien, este es un formulario legal. En otros países como Estados Unidos, España, etcétera, ya existen premisas al respecto. Aquí es un formulario legal que se describe la atención médica que se desea durante una crisis de salud mental. Puede indicarse las opciones de tratamiento como los medicamentos y los hospitales que prefiere. Si no quiere ir a una casa de recuperación, si quiere ir a un hospital o al revés, que no quiere ir a un hospital y que prefiere una casa de recuperación. También puede incluir detalles personales como a quién contactar en caso de una emergencia. El formulario se llena cuando el paciente se encuentra bien, eso es bien importante. Se utiliza cuando su enfermedad le impide tomar decisiones. Durante una crisis, una persona elegida por el paciente usará el formulario y tomará las decisiones por él. Se le llega a denominar en algunos otros lados como agente terapéutico. Mm, ¿Por qué el paciente debería de hacer esto? Porque durante una crisis de salud mental es posible que no pueda decidir lo que necesita. Este documento aconseja a los profesionales de atención médica y a los familiares del paciente para ayudarlo a salir de la crisis. Es el documento, en el documento el paciente también puede enumerar cosas que le hayan hecho sentir mejor o sentir peor, qué medicamento sí le funcionó, cuál medicamento no le gusta. Por ejemplo, hay muchos pacientes que dicen, no, es que soy alérgico al haloperidol y no son realmente alérgicos, sino que realmente les genera efectos colaterales indeseables y no les gusta ese tipo de medicamento. Entonces pueden ahí externarlo sin ningún problema. Lo ideal es que las decisiones se tomen de acuerdo con la reconstrucción de la autonomía del enfermo. Esta situación entonces constituye un proceso que consiste en que las personas con afectación mental predeterminan los aspectos de su cuidado posterior y respeten sus deseos sobre su tratamiento. La planeación anticipada de decisiones en salud mental es una herramienta para proteger los derechos de las personas usuarias de la atención que reciben los servicios de salud mental. Sirven para mejorar la relación clínica y adaptar la asistencia a las preferencias y a las necesidades. El objetivo es facilitar los procesos de toma de decisiones en un momento en el que la persona se encuentra en una situación de incapacidad que puede ser transitoria para tomar decisiones relacionadas con un problema de salud mental, una esquizofrenia agudizada, un episodio maníaco con síntomas psicóticos, alguna situación así, un episodio depresivo con síntomas psicóticos. También puede ser aplicada tanto en caso de hospitalización como en el ámbito de atención ambulatoria en la enfermedad mental. No siempre una persona que no tiene capacidad de juicio se tiene que hospitalizar. Entonces sí puede también darse en situaciones ambulatorias. La persona interesada puede designar una o varias personas representantes en el caso de encontrarse en esta situación. Incluso hay unos países donde mencionan que si la persona no quiere, no tiene que poner un representante, pero sí sería como muy importante, ya que le ayuda para que se siga lo más fidedignamente la voluntad de la persona. Aquí se puede expresar sus preferencias respecto a la medicación, las actuaciones terapéuticas, lo de la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, los lugares de hospitalización, quiero irme a tal o cual hospital y qué tipo de profesionales o qué profesional quiere que se le atienda. También se pueden describir signos de alerta previos a situaciones de crisis, en qué momento se puede aplicar el documento, qué le hace sentir mejor o peor, a quién avisar, a quién no avisar, las preferencias respecto a visitas, aportar información sobre preferencias personales relacionadas con la dieta alimenticia, actividades ocupacionales, intereses, actividades de ocio, preferencias religiosas, etcétera, o espirituales. La planeación no se limita al cumplimiento del documento nada más, no es nada más ya llenamos el documento y ya estuvo, no. Se trata de darle información continua, permanente a la persona, al paciente. Entonces aquí está, es un proceso continuo. Esto genera mayor confianza entre los trabajadores de la salud mental y los pacientes, además de que protegen mucho los derechos humanos de los usuarios. Este modelo parte de la premisa de que un problema de salud mental no es sinónimo de incapacidad. Una persona con trastorno por déficit de atención con hiperactividad como tal no es incapaz, por ejemplo, y es un trastorno psiquiátrico. Se basa en el reconocimiento de la capacidad de las personas con problemas de salud mental a expresar sus preferencias y tomar decisiones sobre su propia vida, así como el carácter transitorio de una limitación potencial de esta capacidad sin tratarse de una condición permanente.
Se fundamenta en el principio de la dignidad inherente, autonomía, libertad, la toma de decisiones propias de la persona, en la no discriminación y todo lo que mencionamos también robustecido en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Si otra persona tomara decisiones por ti en este aspecto, pues sería ilógico que se le llamara voluntad, ¿no? Tiene que ser la persona propiamente. Eso se puede registrar, se debe de registrar en el expediente clínico y debe de estar también disponible para los personales de salud, es decir, hay que resguardar los datos confidenciales. ¿Quién resguarda estos datos confidenciales? Pues se van a resguardar por medio de la Ley de Protección de Datos Personales de Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Se facilitará una copia del documento a las personas interesadas, al sujeto, al paciente y a los representantes, a los que se consideren que son oportunos, las personas oportunas. El documento puede ser elaborado por persona interesada sola o con el apoyo de profesionales. Se recomienda que se le vaya orientando con la ayuda de profesionales en salud mental. La persona debe de conocer el documento antes de complementarlo. Eso se sugiere que se le dé para que lo revise y que vea si le va a hacer algún tipo de ajuste, porque si no, pues no va a tener realmente lo que ella crea o considere. Hay que revisarlo con él. A veces se puede requisitar incluso sin la presencia de otra persona, pero hay que explicarle cómo se llena el formato que se vaya a crear. Recuerden, esta intención es para que en las diferentes partes de la República donde se esté viendo esto, tengan una idea de cómo lo van a crear, porque en algún punto se los van a pedir. Mm, Eso se puede realizar en el momento que la persona interesada desee. Ese es el momento idóneo, cuando la persona quiera. Dependerá de cada persona y de sus circunstancias, ya que su desarrollo tiene un carácter individualizado. ¿Cuál es el rol del profesional? Bien, principalmente es apoyar a la persona en la elaboración de este documento. Hay que darle acompañamiento y respetar su voluntad. Es importante eh, informarle de manera exhaustiva, contrastada, realista, explorar alternativas y opciones complementarias sobre la medicación, estrategias de contención o preferencias de la atención en salud mental, informar de los recursos disponibles o bien prestar apoyo de la elaboración del documento. Hay veces donde se le puede incluso proporcionar el medicamento de forma gratuita. Habrá momentos en los cuales no se tenga ese recurso, etcétera. Él o la profesional no debe ejercer presión o condicionar la expresión de preferencias. Puede proponer un proceso de planeación anticipada en decisiones en salud mental en el marco de la relación terapéutica, pero no debería imponer su realización en contra de la voluntad de la persona. Si se expresa una preferencia que se encuentra en conflicto con la legislación vigente, el profesional debe informarle acerca de esta incompatibilidad y no procede, no se acepta. En caso de que la persona desee elaborar el documento sin la ayuda, pues se puede realizar. Si no hay acuerdo entre la persona entre la persona que va a dar su voluntad anticipada y el profesional, se deben incluir las preferencias en el documento, haciendo referencia explícita a la falta de acuerdo. En el caso de que él o la profesional de referencia no esté dispuesto a acompañar en el proceso que eligió la persona, se puede señalar el derecho a cambio de especialista, como en algunas situaciones que se les dice objetadores de conciencia, por ejemplo, en los abortos, también acá se puede. Si una persona no está de acuerdo con el seguimiento que quiere llevar el paciente, se hace. Siempre tiene que ser legal, debe tener los requisitos adecuados porque si no se puede revocar o no es procedente. La persona interesada en elaborar este documento puede designar a su representante, un representante y un sustituto y debe especificar y delimitar sus funciones. La persona designada como representante tomará decisiones en lugar de la persona en la situación de incapacidad transitoria, siguiendo siempre sus preferencias. El representante es importante, ¿por qué? Porque vela que realmente la persona que está decidiendo esto lleve a cabo sus deseos en el momento en el que no pueda tener la capacidad. Siempre se recomienda que se designe el representante, les menciono, aunque no en todos los países se menciona como algo obligatorio. Aquí sí, en México sí viene parte de la reglamentación, debe de ser así. Se recomienda elegir una persona muy cercana y de confianza, familiar, persona llegada o amigo, para que se respete esto lo mejor posible. También se recomienda que acompañen a la persona cuando está dando su voluntad anticipada para que conozcan qué es lo que dice, cómo lo está vivenciando, por qué lo quiere. No solamente hablar con ella y
a solas, sino que delante del profesional para que él también oriente a los representantes. Es necesario también evitar un uso inadecuado derivado de presiones ejercidas por él o la profesional de salud, familiares u otras personas, para que la persona interesada realmente tome sus decisiones con base en lo que él o ella quiera que se desee. Se tiene que dejar forzosamente constancia de las preferencias en el expediente clínico, como mencionamos, ya sea electrónico o físico. Es importante también registrar los síntomas, datos de alerta, circunstancias que den lugar a la aplicación de este documento, y la persona puede dejar en blanco aquellas secciones que no considere como que relevantes. En el formato de voluntad de revocación, ¿se acuerdan que ese formato también tiene un área donde se pone cuál es la causa de la revocación? Es como mero trámite. El chiste es de que la persona ya no quiere, puede ponerle cambio de opinión, ya no deseo ese procedimiento. No es algo que limite o que sea forzoso tener como una causa muy científica o muy detallada. Aquí, en este QR que van a encontrar, está toda la normatividad vigente en cuanto a la voluntad anticipada, que es el que les dije que les iba a dejar. También aquí están todos los formatos de voluntad anticipada, y aquí están las instrucciones para llenar esos formatos. También van en la presentación, o si le están tomando fotos, pues adelante también. Y este es el correo de el área de voluntad anticipada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y los teléfonos. Si quieren alguna capacitación o difusión, el personal está altamente capacitado, es muy amable, muy accesible, y pues los recomiendo ampliamente para si quieren alguna capacitación, pero sería especialmente en voluntad anticipada de cuidados paliativos, no en salud mental, porque les digo, eso no existe hasta hoy. Apenas lo vamos a crear. En conclusión, en cuanto a cuidados paliativos, vamos a entender a la voluntad anticipada no como un trámite, no como un papel, sino como el proceso de comunicación entre la persona, la familia y el personal de salud, con el objetivo de respetar los deseos de la persona. Hablar de una muerte digna y con calidad en todos los niveles de atención, que no solo tiene que ver con aspectos médicos. Recordamos entonces, la muerte es un proceso natural, no es legal que se deje de realizar procedimientos terapéuticos que solamente van a llevar a una prolongación de la vida de una manera pues deplorable, deficiente o paupérrima, que le va a generar mayor sufrimiento a las personas. La muerte nos iguala a todos: médicos, abogados, presidentes, gobernadores, lavanderas, etcétera. Entonces, es un proceso totalmente natural y que es importante pues afrontarlo de la manera más idónea. En cuanto a salud mental, ¿qué conclusiones tendríamos? Hay gran vigencia actual en razón a la importancia y atención que ha recibido la necesidad de legislar en este tema. Como les digo, en lo mental no existe. Se elabora en el momento de total capacidad mental del paciente. O sea, tiene que tener la capacidad de conocer el carácter de sus actos, de actuar conforme a ese conocimiento y de querer o desear el resultado directo de sus acciones. Saber decir sí o no y de resistirse a cualquier coacción. eh, mm, Hace posible una relación con mayor transparencia y confianza entre pacientes y profesionales sanitarios, y favorece la adherencia terapéutica. Como ellos están eligiendo el tratamiento, hace que sea menos frecuente la recaída, y esto genera una menor cantidad de ingresos a hospital. Esa es la bibliografía, una de las páginas. Cuando no vienen, lo que no viene en las diapositivas lo puse acá. Y pues con eso termino. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Sí, gracias. ¿Cómo es la presentación? Muchísimas gracias. De todas maneras, les digo, la presentación se les va a hacer, se la van a poder obtener sin ningún problema. Ahí van a ir los QRs. Sí. Buen día, doctor Brito. Felicidades por su ponencia. Como siempre, es un gusto escucharlo. Eh, Aquí hay una pregunta. Se supone que aún a pesar de que yo ya haya derrotado mi voluntad anticipada, es cierto que ese documento puede ser anulado por la persona a la que le recae mi responsabilidad. Es decir, la persona que yo había elegido puede agarrar y revocar eso o anularlo. No, no, ese es el fin. Quien lo revoca es la persona que lo elabora. Es tu propia decisión. El representante nada más te ayuda. A menos que en algún momento así muy crítico se haya establecido algún punto así,
pudiera ser revocado por la otra persona. Pero no, principalmente es por quien lo elabora. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Esperemos que sea de utilidad. Les digo, esto no existe. Muchas gracias. Le agradezco. Una persona que esté, bueno, la voluntad anticipada se da principalmente ya cuando una persona tiene una enfermedad terminal. Al momento de tener una enfermedad terminal, no forzosamente va a tener una discapacidad mental, por ejemplo. Si una persona tiene una enfermedad terminal, sí se le va a considerar como discapacidad ya. ¿Por qué? Porque en los próximos 6 meses se va a morir. Entonces no aplica esa parte de que recursos humanos, el derecho de la pensión y lo demás se va a seguir como en cualquier otro procedimiento que la persona muera. En la voluntad anticipada solamente vas a determinar las cuestiones en cuanto al tratamiento, no vas a determinar la herencia, por ejemplo, o qué vas a hacer con el dinero que te van a dar en al momento de fallecer, en el retiro, o quién se le va a ir. Para eso está el testamento, es una cuestión diferente. En esta parte de la voluntad anticipada solamente se refiere a las cuestiones médicas y no por el hecho de tú elaborar una voluntad anticipada te van a discriminar. Pero si tú ya estás haciéndolo en una institución de salud, es porque ya estás muy mal. Se puede hacer con total capacidad de juicio y sin tener ninguna enfermedad con el notario. Ahí no hay ningún problema y lo puedes meter a tu expediente clínico, ya sea en el ICEM o en la institución que te encuentres, no hay ninguna situación problemática. La idea es de que se respete en ese momento. Entonces, si se hace como una urgencia ya en los 6 meses que se va a morir una persona, sí hay cierta discapacidad y no creo que alguien vaya a querer estar trabajando si tiene pues ese diagnóstico, ¿no? De una enfermedad terminal en los 6 meses. No lo veo factible. Y si se hace una persona sana física y mentalmente, es con el notario y por consiguiente va a poder realizar sus labores sin ningún problema, sin ninguna presión ni nada. No hay estigmas ni nada al respecto. El Estado de México también tiene el programa de voluntad anticipada. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor Garri. ¿Me permite su reconocimiento, por favor? Y un presente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estás muy bien. Muchas gracias. Gracias.